Y dice así: y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y todos decimos amén. Y justamente como termina este versículo diciendo la espada de Jehová, es justo el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Vamos a revisar la historia de Gedeón, que fue uno de los jueces del pueblo de Israel. ¿Alguien sabe cuántos jueces tuvo el pueblo de Israel? ¿No? No te preocupes, yo te platico. El pueblo de Israel tuvo 12 jueces. ¿Cuántos jueces tuvo? 12. ¿Y Gedeón fue el número? El número 5, muy bien. Gedeón fue el 5º juez que gobernó sobre Israel. Y te platico un poquito para tratar de llegar a este último versículo, que como algunas películas empiezan con el final, así esta plática ha comenzado con el final. Y vamos a regresar al principio para ver por qué este tema, por qué este versículo. El pueblo de Israel, cuando es sacado de Egipto y llevado por Moisés a través del desierto, llegan a la tierra prometida, y con Moisés muere toda su generación. Todos aquellos que salieron de Egipto mueren con él, y el Señor levanta una nueva generación en la vida de Josué y todos los descendientes. Y son estos nuevos judíos, estos nuevos israelitas, los que van a tomar posesión de la tierra prometida, de la tan esperada tierra prometida. Ellos comienzan a conquistar y se reparten en todas las tribus, en las 11 tribus, 12 tribus por los 2 hijos de José, se reparten el territorio de la tierra prometida y comienzan a vivir. Pero el pueblo de Israel no tenía un rey como tenían el resto de los pueblos. Ellos eran guiados en su momento por Moisés y después por Josué. Pero a la muerte de Josué, el pueblo se queda como un poquito extraviado o solo en este asunto de la dirección. Y Dios comienza a levantar jueces. Se levantaba un juez que era quien aconsejaba al pueblo, quien lo dirigía, pero no tenía él un gobierno tal como un reinado, era más bien como un consejero, como un líder espiritual, y el pueblo era el que tenía que tomar las decisiones. Llega la situación en donde el pueblo de Israel se ha apartado de Dios, que era como una continua característica de ellos, que de repente estaban muy llenos de Dios y de repente se alejaban. Y si tú me acompañas, vamos a comenzar en Jueces 6, regrésate tantito, Jueces capítulo 6, verso 1. Vamos a estar revisando algunos versículos para ir revisando la historia y poderte explicar qué es lo que quiero transmitirte el día de hoy. Jueces capítulo 6 y verso 1, vamos a leer del verso 1 al verso 6, está la introducción de esta historia. Dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los de Madián y los amalecitas, y los hijos de Oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera, y por causa de Madián, los hijos de Israel clamaron a Jehová. El pueblo de Israel había hecho ¿qué? Dice el verso 1. Otra vez, ¿qué había hecho? El pueblo de Israel había hecho lo malo delante de los ojos del Señor, y el Señor permitió que Madián se enseñoreara o gobernara sobre Israel. Israel estaba en una situación muy complicada. Hay una película para niños que se llama Bichos, donde las hormigas trabajan y juntan la comida, y vienen unos saltamontes y les roban su comida y se van, y ellos tienen que trabajar para los saltamontes. Así sucedía con el pueblo de Israel. Ellos tenían que sembrar,
cosechar y criar ganados para que un día subieran los de Madián junto con sus amigos y se comieran todo y se llevaran el ganado de Israel. Y dice que por esta situación el pueblo de Israel empobrecía. Repite conmigo, empobrecía. Dos palabras clave: hicieron lo malo y como consecuencia empobrecían. Ellos tenían tanto miedo de los madianitas que empezaron a dejar de vivir en ciudades y comenzaron a vivir en cuevas. ¿Alguien alguna vez ha ido de excursión a las grutas de Tolantongo, Cacahuamilpa o esas cosas? ¿Alguien ha ido alguna vez? ¿A quién le parece que una gruta sea un lugar cómodo para vivir? ¿Qué características tienen generalmente las cuevas? Son húmedas, son oscuras y nunca sabes con qué te vas a encontrar. ¿Quién se quiere vivir conmigo en una cueva? Entonces puedes ver cómo cambiar una casa por una cueva te deja ver todo el miedo que Israel le tenía a Madián. No les importaba haber dejado sus casas y estar escondidos en las cuevas con tal de no ver a los madianitas. Era preferible la cueva y lo que hubiera dentro que los enemigos. Hay un punto en el que tú y yo tenemos que comenzar a identificarnos con esta historia. El Nuevo Testamento nos explica que el Antiguo Testamento no es de interpretación literal para nosotros. Dice que las cosas que le sucedieron a los antiguos están escritas como ejemplo para nosotros. No quiere decir que nosotros vivimos en cuevas y por eso debemos de poner atención, pero espiritualmente, tal vez tú y yo o nuestra familia está haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Hemos empobrecido y vivimos en cuevas. El pueblo de Israel eran los elegidos, ¿sí o no? De entre todas las naciones de la tierra, Dios eligió una. ¿A quién? A Israel. Y al igual que Israel, tú eres un elegido. A veces menospreciamos o no entendemos bien lo que esto significa. Ser el escogido del Señor. Dios te escogió con un propósito: que le conozcas y te relaciones con Él. Y el pueblo de Israel dejó de relacionarse con Dios y empezó a hacer todo lo que los demás hacían. Se cansó de ser el raro, se cansó de ser el diferente y dijo, pues hagamos lo que los demás están haciendo porque yo también quiero ser popular. Muchas veces nosotros hay un punto en donde nos cansamos de ser diferentes. Sabemos que el cristianismo es un llamado a la santidad, al compromiso con Dios, a vivir de otra manera. Pero hay un punto quizá donde nos cansamos de eso y decimos, no hay que ser tan religiosos, no hay que ser tan radicales, y empezamos a permitir que nuestra vida sea como la de cualquier otro, que no se nos note que tenemos a Dios. Y esta situación dice que cuando Dios vio que el pueblo de Israel hizo lo malo, no dice que los castigó, simplemente dejó que los que eran sus amigos ahora los oprimieran. Dios le dijo, ok, ya no te voy a proteger. ¿Tú quieres que Madián sea tu amigo? A ver qué te hace Madián. Y Madián lo estaba destruyendo. Pero hay algo importante en esta primera parte. Ya vimos que hicieron lo malo y empobrecían, pero en algún punto les vuelve la lucidez. Y dice al final del verso 6, y clamaron a Dios. ¿Qué hicieron? Clamaron a Dios. Vuelta con la persona que tienes a tu lado y dile, tú eres el escogido del Señor. ¿Y el escogido para qué? Para ser diferente. Esta es una palabra que Dios me daba y que yo sé que es de manera muy particular para cada uno de ustedes. Dios no se equivoca, y el hecho que estés hoy aquí escuchando esto quiere decir que Dios quiere que tú seas su Gedeón, y pronto entenderás por qué. El pueblo de Israel clama diciendo, oye Señor, ¿sabes qué? Como que sí, no está tan buena onda ser amigos de Madián. No está tan buena onda querernos parecer al mundo. No está tan buena onda querer ser como los demás. Porque ya no te tenemos a ti. Y ese es el primer motivo de nuestra pobreza. Más allá de lo material, que también es doloroso, ser pobres por no tener a Dios.
Ser mendigos espirituales que no tienen a Dios es la peor situación en la que puede estar una persona. Y yo te digo, piensa en tu familia. ¿Cómo está hoy tu familia? ¿Es tu casa el lugar de bendición, donde todo está en orden, donde todos viven en armonía, donde hay un amor incondicional, un respeto, una aprobación y aceptación total de la palabra de Dios? ¿Y eso rige tu vida? ¿O ves que en tu casa hay una o varias personas, uno o varios integrantes que está caminando derecho a su destrucción? O quizá tu casa es ese lugar donde solo hay pleitos, donde solo hay complicaciones, y sientes que el peso de esa familia es como una losa que te está aplastando. Y has terminado viviendo en una caverna, deseando que la vida se acabe, deseando de repente un día despertar y que todo hubiera sido solamente un mal sueño. En esta situación está el pueblo de Israel y claman a Dios. Y Dios da una respuesta. Vamos a avanzar hasta el verso 12. Vamos a ir obviando algunos versículos para no tener que leer absolutamente todo el capítulo. Pero si tú puedes en tu casa, hazlo. Vamos a leer del verso 12 al verso 16. En el verso 12 dice: y el ángel de Jehová se le apareció, refiriéndose a Gedeón, y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces él le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. El Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Cuántos pueden decir amén a esa palabra? Dios ha visto una necesidad en aquellos que Él ha escogido, sabe que están lejos y que no están viviendo como Él quiere, y da una respuesta. ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Él levanta a una persona. ¿Quién es la respuesta de Dios para tu familia? Levanta tu mano y di conmigo: yo. Tú eres la respuesta que Dios está enviando a tu casa. Y tal vez podrás decir: ¿y por qué yo, Señor? ¿Por qué no cambian solitos? ¿Por qué no vas y les calas la oreja a todos ellos? ¿Por qué yo? Y Dios le dice: el Señor está contigo, varón, ¿qué? Esforzado y valiente. ¿Qué tan valiente era Gedeón? ¿Cuál era el trabajo de Gedeón, sabes? Yo te platico. Gedeón no era fuerte ni era grande. Era de una pobre familia, el menor. Y su chamba ni siquiera era sembrar ni cosechar. Su trabajo era: escóndete la comida. ¿Cuál era su trabajo? Entonces, qué valiente era Gedeón, ¿no? Vamos a darle un trabajo a este que es bien valiente. Tú escóndete y esconde la comida. Y a ese que parecía insignificante y que ni su papá confiaba en él y que el único trabajo que le daba era esconderse, viene Dios y le dice: tú eres un hombre esforzado y valiente. Ni Gedeón se la creyó. Dije: espérate, Señor, yo ni soy esforzado ni soy valiente. Y Gedeón replica a Dios y dice: a ver, espérame. Tú dices que Dios está conmigo. ¿Por qué me va como me va si Dios está conmigo? ¿Por qué mi familia está como está si en verdad Dios está conmigo? Y tal vez tú te puedas ver reflejado en esa pregunta de Gedeón, y tal vez tú le hayas preguntado al Señor esto una o varias veces: si de verdad estás conmigo, ¿por qué no tengo lo que quiero? ¿Por qué no he encontrado un mejor trabajo? ¿Por qué siguen las cosas tan mal en mi familia?
¿Por qué estamos batallando con esto? Si Dios está conmigo, ¿dónde están sus maravillas? ¿Dónde está eso de lo que nos han hablado? Porque Gedeón conocía las cosas que Dios había hecho. Le dice, ¿dónde está lo que nuestros padres nos hablaron? ¿Cómo Dios nos sacó de Egipto? Él conocía la palabra de Dios y le dice, pues si estás conmigo, yo no veo que nada de lo que está escrito esté pasando conmigo. Y Dios no pierde el tiempo tratando de explicarle a Gedeón todo el plan. Solamente le dice, tú vas a ir y vas a derrotar a los de Madián. ¿No te estoy mandando yo? Ve con esta tu fuerza. Y hoy Dios te dice, tú eres la solución para los problemas de tu casa. Tu familia ha estado siendo oprimida, ha estado siendo atacada por un montón de circunstancias que tienen que ver con algo. La resistencia que el diablo le hace a cualquiera que quiere conocer de Dios. Y a veces como familia le hemos abierto la puerta al diablo y dejamos que haga lo que quiera dentro de nuestra casa, tomando malas decisiones. Pero hay una persona que va a echar fuera a ese diablo con todo lo que ha hecho. Y esa persona eres tú. Y Dios te dice, ¿no te mando yo? Tú no puedes, yo te lo prometo. Ni eres el más capacitado, ni el más idóneo, ni el que puede. Pero no te preocupes, que no se trata de ti. Dice Dios, ve con esta tu fuerza. La fuerza que Dios te da. Porque el que te está mandando es ¿quién? Dios. Dios es el que te está mandando. No es de que tú digas, oye, pero yo no puedo. No te preocupes, estamos de acuerdo en eso. Tú no puedes, pero Dios sí puede. Y Dios te ha escogido en esta mañana para que tú vayas y les hables de lo que Dios ha hecho. Gedeón tenía algo en mente: la libertad que Dios le había dado al pueblo de Israel. Tú debes de tener algo en mente: la libertad que Cristo te ha dado en la cruz. Y eso se verá reflejado en tu familia. Tú eres la solución, eres la respuesta, porque Dios te ha escogido. ¿Alguien lo puede creer? Sigamos leyendo. Vayamos ahora al verso 25. Salud. Versos 25 al 32. Y vamos a leer, dice así. Aconteció que la misma noche le dijo el Señor: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edificarás al Señor tu Dios en la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente, y toma el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la misma imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres con sus siervos e hicieron como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando inquirieron, se dieron cuenta que Gedeón, hijo de Joás, lo había hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderán ustedes por Baal? ¿Defenderán su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Dios nos ha escogido, quedábamos en eso. Y cuando Dios escoge a Gedeón, la primera instrucción que le da para derribar o para derrotar a los madianitas es: tira el altar de Baal. Baal y Acera eran un par de dioses que adoraban todos los pueblos que rodeaban a Israel. Baal era el dios del sol, que daba generalmente la bendición y el favor, y Acera era la diosa de la prosperidad y de la
fecundidad o fertilidad. Estos dos representan el pecado y lo que confía la gente: el dinero y las cosas del mundo. Y lo primero que le pide Dios a Gedeón es: tírame eso que está ahí, y con la madera que saques vas a edificar un altar y me vas a ofrecer sacrificio. A la mañana se dan cuenta que tiraron a Baal y a Acera y dicen: vamos a matar al que lo hizo. Y termina diciendo algo bien sabio el papá de Gedeón: si Baal es Dios, que se pelee con el que lo tiró. ¿Qué es lo primero que te pide el Señor? ¿Cómo es que tú vas a comenzar a hacer la respuesta en tu casa? Marcando una diferencia entre lo que sí está bien y lo que no está bien. Tú tienes que comenzar a vivir la vida de santidad, rompiendo hoy mismo en tu vida con cualquier cosa que no le agrada a Dios. Cuando tú comienzas a vivir en santidad, cuando tú decides: no importa lo que pase, a partir de hoy sí voy a orar todos los días y sí voy a leer la Biblia todos los días, a partir de hoy voy a dejar de hacer eso que sé que está mal, vas a comenzar a evidenciar el pecado en los demás. El problema principal en nuestra casa se llama pecado. ¿Cómo mi familia va a saber que está cometiendo pecado? Si yo llego y los agarro a bibliazos, ¿lo van a aceptar? Se van a pelear conmigo y va a ser más difícil. Pero si yo llego y me planto firmemente en mi casa y comienzo a vivir diferente, ellos se van a sentir exhibidos. Y van a decir: ¿por qué él no hace lo que yo hago? ¿Por qué él no confía en lo que yo confío? ¿Por qué él no pelea? ¿Por qué él nos habla con amor? ¿Por qué ora por mí? ¿Por qué lee la Biblia? Y entonces estarás derribando el altar de Baal que ha estado en tu casa, siendo diferente, ofreciéndole sacrificio a Dios. ¿Cuál es el sacrificio que Dios quiere? Nuestra obediencia. ¿Qué sacrificio tienes que ponerle hoy a Dios? Tu obediencia. ¿Cómo puedes cambiar a los demás si tú mismo no estás bien? Y Dios te dijo: ve con esta tu fuerza. Dios te va a dar la fuerza de ser el que transforma tu hogar, de ser el que cambia las circunstancias. Yo no sé tú, pero verdad, es bien difícil, bien triste ver que tu familia camina en el sentido contrario al que dice Dios. Es bien doloroso pensar que si hoy se mueren, no van a llegar al cielo. Es bien triste pensar que si siguen caminando de esa manera, en 5 años van a estar arruinados, van a estar perdidos. Pero hoy Dios ha escuchado el clamor y ha decidido levantar a alguien que lleve la salvación, que lleve el mensaje de Cristo, que traiga la luz a esa casa, y ese eres tú. Y tienes que empezar a creer y a obedecer. Vamos a terminar entendiendo qué significa la espada de Jehová. ¿Cuál es la espada del Señor? ¿Por qué al final se dicen esas palabras? Y si en este momento se está haciendo pensar en esto se está volviendo pesado, cuando entiendas esto podrás descansar. Vamos a seguir leyendo. Ahora vámonos al capítulo 7, de los versos 1 al 7. Dice, capítulo 7: levantándose pues de mañana, Jerobbaal, al cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto al fuerte de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y el Señor le dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me salvó. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase del monte Galad. Y se devolvieron los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y el Señor le dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Del que yo te diga, vaya este contigo, irá. Mas cualquiera que yo te diga, este no vaya, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y el Señor le dijo a Gedeón:
Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel podrás apartarte a sí mismo. A cualquiera que doblare sus rodillas para beber, y fuere, a ese no lo llevarás. Y fue el número de los que lamieron el agua, llevando la mano con su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo que dobló sus rodillas para beber las aguas. Entonces dijo Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su casa. ¿Qué quiere decir esto? Gedeón había creído, el pueblo se dio cuenta que él estaba haciendo algo diferente y dijeron: vamos a defender pues al pueblo de Madián, vamos a derrotar a los madianitas. Y se juntaron 32,000 personas con él. Y Dios dice: son muchos. Si alguien tiene miedo, que se regrese a su casa. ¿Cuántos tuvieron miedo? 22,000 se le fueron. Imagínate qué alentador, ¿no? Traes un ejército de 32,000 y dices: pues va a estar bueno el tiro. Y a la mañana siguiente te quedan nomás 10,000. Y Dios dice: y todavía son muchos. Iban a enfrentar un ejército que era tan numeroso que los dejaba sin comida. No lo habían podido enfrentar nunca. Y ahora dice Dios: no, 10,000 son muchos. Llévalos a tomar agua. El que se inclinare para tomar agua, a ese no lo lleves. Nada más el que la tome como perro. ¿Cómo tenían que tomar el agua para beberla como perro? Tenían que sumergirse en el agua hasta que el agua les quedara aquí, y entonces la tomarían con la lengua. Todos los demás no se sumergían en el agua, sino que se agachaban y se la llevaban con la boca, con la mano a la boca. Y Dios le dice: pues todos los que se agacharon, a esos no, nomás se llevó 300. ¿Por qué Dios quería que Gedeón tuviera poquita gente? Para que no fueran a decir: ah, no, es que como somos muchos y bien poderosos, nosotros derrotamos a Madián. Dios quería que no quedara duda que el que los iba a ayudar era Dios. Ahora, ¿qué significa esto espiritualmente? No quiere decir que vas a llegar a tu casa y vas a decir: vámonos al río a tomar agua. No. Todos confiamos y ponemos nuestra confianza en ciertos factores. Confiamos en Dios, pero a veces también queremos la ayuda del compadre que tiene mucho dinero, o del tío que me puede prestar, o del amigo que tiene un mejor trabajo y que a lo mejor él sí me ayuda. Y Dios te dice: quítate a todos esos de encima. Cualquiera que creas tú que te puede ayudar, no es candidato. No confíes en él. Ni siquiera te atrevas a pedirle ayuda. Es que en mi casa hay broncas financieras y le pedimos al compadre, ese compadre tiene mucho dinero. Olvídalo. Tienes que confiar solamente en lo que Dios va a hacer. No estés confiando en nadie más. No estés poniendo tus ojos ni tu esperanza en los 32,000 ni en los 10,000. Confía en los 300. En lo que Dios tiene para ti. En lo que Dios sí tiene, lo que ya tienes. Esos 300 que sumergieron en el agua generalmente es un símil del Espíritu Santo. Eran personas que verdaderamente querían buscar a Dios. ¿Quién te va a ayudar en esta batalla? Dios. Y allá al fondo tenemos un buzón de oración de 300 que nos queremos sumergir contigo en el agua para orar contigo por tu familia. No confíes en los demás. Confía en Dios y en lo que Dios ya te ha dado. Y se iban a enfrentar a un ejército bien grande, un ejército que no se podía contar. ¿Hasta qué número sabes contar? Hasta 1,000,000. ¿Quién sabe contar más de 1,000,000? Imagínate la multitud. ¿Podrías contar a 1,000,000? Pues yo voy en el 300 y digo: y un chorro, ¿no? Son 802 montones. Eran un montón, eran tantos que les daba pereza contarlos, o que era difícil contarlos, contra 300. ¿Qué tan fácil era que les ganaran? Solamente que los 300 fueran Rambo y no sé quién más, MacGyver y otros de esos. De otra manera no había manera en que les ganaran. Pero acuérdate con qué fuerza iba Gedeón.
con la fuerza de Dios. Dios le dijo, ve con esta tu fuerza. Y Dios le da el plan a Gedeón y le dice, vas a hacer lo siguiente. A pesar de que son un ejército, ¿cuántos traían armas? Ninguno. El ejército de Gedeón, esos 300 que antes eran 10,000 y que antes eran 32,000, ¿cuántos traían armas? Ninguno. O sea, todavía estaba más difícil. ¿Con qué iban a pelear, pues? Con la fuerza de Dios, a puño limpio. Y Dios le dice, vas a agarrar un cántaro, vas a agarrar una tea, que es una antorcha, y una trompeta. Y con eso vas a ir a pelear. Qué lógico, ¿no? Pues claro, si me dan espadazos, pues yo les pego con el cántaro, ¿no? Y si sacan el escudo, yo les toco la trompeta. Así de lógico era el plan de Dios. Y todavía voy a llevar mi antorcha para que vean dónde estoy. Y si me quieren tirar flechas, no fallen. Solamente armados con esas tres cosas, Dios les dice, vas a ir y con esto los vas a derrotar. ¿Y qué crees que pasa en el corazón de Gedeón? ¿Tú qué hubieras sentido? Imagínate, ya hasta dónde llegaste. Ya corriste a quién sabe cuántos y ahora Dios te dice cuáles son tus armas. O sea, por lo menos te he dicho, bueno, aquí está una bomba atómica o un cañón y bueno. Pero Dios te dice, estas son tus armas. Y Gedeón, que te acuerdas de dónde viene, volvió a sentir lo mismo que cuando escondía comida. Y tuvo miedo. Dijo, oye Señor, ¿de veras, les vamos a ganar? ¿A un ejército con cantaritos de barro, trompetas y antorchas? Lo que quiere decir que vamos a ir de noche. Y Dios se da cuenta que Gedeón tiene miedo. Él dice lo siguiente en el verso 13 y 14. Capítulo 7, versos 13 y 14 dice así. Dios le dice, baja, escucha lo que van a hablar los madianitas y entonces regresas. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo, levantémonos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Dios le dice a Gedeón, baja al campamento de Madián y escucha lo que ellos hablan. Le dice, pero si tienes miedo, llévate uno de tus criados contigo. ¿Y qué hace Gedeón? Pues se llevó al criado, pues sí tenía miedo, ¿no? Dijo, pues si viene sobre mí, aviento al criado y yo corro. Y bajan y escuchan a dos del ejército de Madián que están platicando. Y le dice, tuve un sueño bien raro. Soñé que nos destruían, nos comían como a pan. Y le dice al otro, es la espada de Gedeón. Dios lo está fortaleciendo y seguramente ya nos entregó en sus manos. Gedeón oye que Madián está hablando de esas cosas y cuando oye eso, se regresa con el criado todo contento y dice, ahora sí muchachos, agárrense las armas porque Dios ya los entregó. Tenían más fe de ser derrotados los madianitas que Gedeón de derrotarlos. Y esto va a pasar en tu vida. El diablo va a estar tan seguro de lo que Dios está haciendo contigo que él ya sabe que no le queda mucho tiempo en tu casa. Él ya sabe que no puede seguir haciendo nada con tu familia. Y entonces llegamos al verso 20 donde empezamos. Yo sé que ahora te va a hacer más sentido porque la primera vez que lo leímos todos pusieron cara de ¿qué? Y ahorita ya te va a hacer más sentido. Verso 20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrantando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la mano derecha la trompeta con la que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y la de Gedeón. ¿Qué acaba de pasar acá? Gedeón sale con sus muchachos y se paran en la colina. O sea, ni siquiera se les arrimaron, Ellos se paran en la colina y había 3 equipos: norte, sur y centro. ¿Y cuántas manos tiene una persona normalmente? ¿Cuántas cosas tenían que llevar? ¿Cómo le hicieron? Acuérdate que una de esas cosas tiene fuego. Fácil.
En una mano, en la derecha, llevaban la trompeta y en la izquierda llevaban el cántaro y adentro la antorcha. ¿Se veía la luz de la antorcha? Pues no, porque estaba tapada. Ellos llegan de esta manera y ¿qué es lo primero que hacen? Muy bien, rompen el cántaro. Al romper el cántaro, ¿qué se notaba ahora? La luz. Importante. Y después tocaron las trompetas y gritaron por la espada de Gedeón, que no tenía espada Gedeón, ¿te acuerdas? Y la de Jehová. Pero primero por la espada de Jehová y la de Gedeón. Y en este momento, en el campamento hay confusión. Ellos solamente escuchan el ruido de los cántaros que se rompen, las trompetas que están sonando y unos locos que están gritando arriba. Y haz de cuenta que fue como cambio de horario para ellos, porque los agarró desmañanados y desorientados. Y dice que se levantaron tan confundidos que pensaron que estaban siendo atacados. Y lo primero que hicieron fue sacar su espada y matar al primero que les pasara por enfrente. Y se mataron entre ellos. Y terminaron huyendo. Y ya cuando estaban corriendo, ahora sí los persiguieron y los atraparon. No tenían con qué matarlos, pero los atraparon. Y derrotaron a Madián. ¿Qué tiene que ver esta última parte con nosotros? ¿Cómo aplicamos esto? Tú puedes buscar en tu Biblia todas las veces que la Biblia dice la espada del Señor. Y siempre se refiere a una misma cosa. Dios trayendo juicio. Dios haciendo justicia. Dios haciendo una separación entre sus hijos y lo que no. Dios haciendo una separación entre el bien y el mal. Esa es la espada de Jehová, la que viene a tu casa, la que viene a cortarle la cabeza al diablo y todo lo que ha estado sucediendo ahí, que también es tu espada, la palabra de Dios. Lo único que conocía Gedeón y lo único que terminó creyendo en lo que Dios le decía. Cuando él rompe el cántaro generalmente, ¿qué está hecho? De barro. ¿De qué nos hizo el Señor a nosotros en Edén? De barro. Quebrar el barro significa el quebrantamiento en oración. Y entonces cuando yo me quebranto en la oración, intercediendo por mi familia, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de mí y de ellos, ¿qué va a salir? La luz. ¿De quién es la luz? De Jesús. Y entonces podré tocar con trompeta, anunciando lo que Dios está haciendo. Y su espada vendrá a mi casa, y a quien va a herir es al enemigo. Y esa es la espada de Jehová. Esa era la espada que tenía Gedeón. Él no estaba armado más que con la palabra de Dios. Y después de que sucede esto, el pueblo de Israel cambia por completo. Dejan de ser pobres, dejan de estar oprimidos y viven nuevamente una época de luz y prosperidad, no solamente financiera, principalmente espiritual. ¿Y quién crees que es el nuevo líder del pueblo? Gedeón. Ese que no valía un peso, por ser escogido por Dios, terminó guiando a su pueblo a los pies de Dios. Y esta es una palabra para ti. Tú eres Gedeón. Yo no sé cómo está tu casa, pero tú sí. Y Dios también. Y Dios te está levantando como aquel o aquella valiente y esforzado que decide ser una diferencia, comenzar a hacer lo que dice la Biblia y orar y clamar hasta que algo pase. Y tiene que pasar ya. ¿Cuántos lo pueden creer? Si tienes miedo, es normal. Pero no te quedes con el miedo. Regresa a la palabra de Dios donde te dice: yo los he entregado en tu mano. ¿Les parece si terminamos orando? Cierra ahí tus ojos, mi querido Gedeón y Gedeona.
Y deja que el llamado que hoy Dios te está haciendo toque tu vida y puedas responder a Él.